Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de esta comunidad de San Juan Bautista, Jalpan, Puebla. Reciban un saludo en las familias, en las zonas, sectores sociales, sectores territoriales. Hoy comenzamos las pláticas para Primera Comunión, para papás y padrinos. Espero que ustedes escuchen estos temas en línea que estarán ya en el Facebook de la parroquia. Pueden ver los temas en su teléfono. Hay muchas gentes que tienen su teléfono para que ustedes puedan ver este tema, y si no, a través de la radio. Ya les indicaremos los días en que serán los temas. Iniciamos con esa oración al Espíritu Santo. Nos ponemos cómodos en casa para poder hacer esa oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el valor del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Bien, pues ahora en este primer tema vamos a dar el primer tema, que se titula todo este bloque: Eucaristía, Iglesia y Sociedad, de nuestros cursos y talleres de espiritualidad en la Mariápolis. Así es que el primer tema, vamos a ver el método que usamos, que propiamente es la reflexión. Ustedes están viendo este video, después se les pondrá como video también todo el tema para que lo puedan ir meditando. Y iniciamos con esto. Nosotros tenemos que ser una hostia en la sociedad. Tenemos que ser hostia. Nos tienen que comer allí para poder alimentarse tanto en la vida social, ¿no? Esa es una frase del cardenal Stefano Kim, de Corea del Sur, en 1985. Nosotros tenemos que ser una hostia en la sociedad para poder compartir lo que tenemos y somos, para poder alimentar a la comunidad desde este concepto de la Eucaristía, Iglesia y sociedad. Por eso la Eucaristía tiene que ver con el encuentro transformador con Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es quien nos transforma.
Si no hubiese esa transformación, sería difícil vivir cada día de la Eucaristía. Por eso en el encuentro con Jesús, en la Eucaristía, será fuente de esperanza para el mundo. Si transformados por el poder del Espíritu Santo, a imagen de aquel con el que nos encontramos, acogemos la misión de transformar el mundo, entregando la plenitud de la vida que nosotros mismos hemos recibido y experimentado. Este pensamiento es del Papa Francisco, que da el Comité Pontificio para el Congreso Eucarístico Internacional el 2 de septiembre del 2014. Así es que lo importante que aquí encontramos es cómo transformados por el Espíritu Santo, a imagen de aquel con el que nos encontramos, acogemos la misión de transformar el mundo. Así es que lo importante es esta transformación del mundo con este gran sacramento que es la Eucaristía, en la Iglesia para la sociedad. Así es que entregado la plenitud a la vida. Bien, la Eucaristía es un encuentro que transforma. El encuentro con Jesús en la Eucaristía será fuente de esperanza para el mundo. Si transformados por la potencia del Espíritu Santo, a imagen de aquel que encontramos, acogemos la misión de transformar el mundo, donde la plenitud de vida pues nos acoge, ¿no? Y sobre todo que nosotros mismos hemos recibido y experimentado. Así entonces, en esta perspectiva del curso de estos temas para primera comunión de papás y padrinos, niños y niñas, la Eucaristía e Iglesia tiene que estar en salida. Si nosotros no salimos fortalecidos de la Eucaristía y de la Iglesia para dar este don, compartirlo, no hubo nada. Por eso en las dimensiones litúrgica, sacramental y espiritual tenemos que ser fuertes en esta espiritualidad de la comunión, y en palabras grandes sería la espiritualidad de la comunión, ahorita de la unidad, pero así entonces es una dimensión vital, eclesial, social, que nos transforma, y tenemos que dejarnos transformar, sí por el sacramento, pero sí también por el Espíritu Santo. El Papa Francisco, en la mística de comunión, también se nos dice, ¿no?, que hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollo inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos. Así es que aquí es una mística para caminar juntos, una espiritualidad fuerte, de mezclarnos y de encontrarnos para poder ser uno. Así es que en el pensamiento de Jesús, el Hijo de Dios, está el mandamiento nuevo. Sean unos, ¿no? Uno como el Padre y yo soy uno. Así ustedes vivir en la unidad, en la comunión. El modo de relacionarnos con los demás. Eso es importante, ¿no? Cómo nos relacionamos. Es lo que realmente nos sana en lugar de enfermarnos. Claro, ahora con la pandemia tendremos que vivir en la sana distancia para evitar el contagio, en lo que se descubre un nuevo medicamento o una nueva vacuna. Así es que es muy importante vivir la vida que nos sana. Es una mística de fraternidad, o una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo. En el otro
también está el Señor. En la otra persona también se encuentra Jesús, el Hijo de Dios. En el pobre, en el enfermo, en el huérfano, en la viuda, en el que está postrado por la enfermedad. Así también podemos decir del que está en la cárcel. Y podemos también preguntarnos, ¿qué sabe descubrir a Dios en cada ser humano? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe tolerar de las modestias, de la convivencia? Sobre todo aferrándose al amor de Dios. Así es que tenemos que aferrarnos siempre a ese amor que el Señor nos tiene. Y bajo de esta experiencia, ¿no?, que acabamos de celebrar la solemnidad de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María, en el cenáculo, las personas que estaban allí, que han recibido la fuerza del Espíritu Santo. Así la Eucaristía y la espiritualidad de la comunión son uno, es para ser uno y vivir fraternalmente el plan de Dios. Así es que las características de la espiritualidad de comunión no solo amistad y fraternidad, no solo diálogo y colaboración, eso es importante, la amistad, la fraternidad, el diálogo, la colaboración. Dios en las relaciones interpersonales. Así es que Dios está en estas relaciones interpersonales, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en el nombre del amor trinitario, allí estoy yo en medio de ellos. Eso nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, verso 20. Vuelvo a repetir, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en el amor trinitario, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que estas características de la espiritualidad de la comunión, teniendo como centro la Eucaristía, la Iglesia y la sociedad, son para bien de todos, para bien nuestro. Dios sale de los tabernáculos, se hace presente entre los hombres y transforma las relaciones y la sociedad. Una disponibilidad, extraordinaria, dar vida en todas partes, a células trinitarias que hacen vivo el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico del Cristo, sana el tejido social. Entonces, una medicina también, la Eucaristía, un antídoto contra no querernos reunir. La Eucaristía nos une, nos hermana en ese amor trinitario que hace vivo el cuerpo místico, sana el tejido social. Las pequeñas iglesias, las pequeñas comunidades, formadas por 2 o más, con el resucitado entre ellos. Eso es importante. Qué bonito sería que cada familia formase esa pequeña iglesia doméstica, que cada zona formara esa iglesia doméstica donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en nombre del resucitado, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que hay un antes y un después. Un antes, yo diría, de prepararnos para la Eucaristía, un después. Así como ahora con la pandemia del coronavirus, hay un antes y un después de la pandemia. Por eso participamos, se dice, de 2 misas, podría decirse esa palabra. El antes, el encuentro con la palabra del Señor, y el después con la Eucaristía, y el después con el amor de Dios en esa fraternidad con el pobre, el enfermo, el huérfano,
y la vida. Entonces, experimentar y comprender la Eucaristía como un encuentro transformador con el Señor, en su palabra, en su sacrificio de amor. Así es que la primera comunión que hacemos es con la palabra del Señor, la palabra de vida, que eso no se nos vaya a olvidar. Por eso cuando asistimos a misa somos muy puntuales, llegamos 15 minutos antes para estar preparados y participar de la palabra del Señor y de su sacrificio de amor. Sobre todo para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, como dice San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor en su palabra es un manantial de vida, así como en su sacrificio de amor. Así es que la Iglesia siempre ha venerado las divinas Escrituras, como ha hecho para el mismo cuerpo de Cristo, no faltando nunca, sobre todo en la Sagrada Liturgia, de alimentarse del pan de vida, de la misa, que sea la palabra de Dios, que del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso nos dice Dei Verbum número 21, Sacrosanctum Concilio número 51. No olvidar estas dos propuestas que son, yo diría, la fuente, la palabra de Dios y la Sagrada Eucaristía. Y hay entonces consecuencias pastorales cuando tomamos en serio la palabra de Dios, cuando tomamos en serio la Eucaristía, el sacrificio de Cristo que se queda como alimento en su cuerpo y en su sangre. Así es que hay que hacer y sobre todo preceder la catequesis sacramental por una iniciación a la vida del Evangelio. Ya sabemos que la catequesis está basada en la palabra de Dios, así es que hay que tomar muy en cuenta el Evangelio, la buena noticia, los hechos que Dios ha hecho, no solo con palabras, sino con las acciones concretas. Acompañar la celebración de la Eucaristía con la participación de la palabra, la lección divina, predicación vital, no solo doctrinal, sino que sea nuestro alimento, que sea para bien de todos. Así después del ágape, sobre todo el ágape fraterna y la diaconía. Así es que el ágape nos lleva a la fraternidad, al amor de Dios, y nos lleva también al servicio, a la diaconía. 4 puntales de la primera comunidad de Jerusalén eran frecuentes. Primero, escuchar la enseñanza de los apóstoles. Segundo, y la unión fraterna. Tercero, la participación del pan y la oración sería el cuarto momento. Eso lo escuchamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42. Y el documento de Aparecida, en el número 158. Así es que estos 3 momentos, sobre todo en la celebración dominical en el primer siglo. Lectura y explicación de la palabra. 2. Celebración eucarística. El ágape fraterna, cuidado de los enfermos, etc. Ese lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, para ir viendo cómo vivía la primera comunidad cristiana, que nos alienta y que es el modelo de la iglesia primitiva en Jerusalén, Antioquía, Corinto y Roma. De estos primeros siglos de la iglesia que se comparte la Eucaristía. Así es que después del ágape y la fraternidad y la diaconía,
En la antigüedad cristiana, la Eucaristía fue el centro de una amplia sociedad sin fronteras. Qué bonito que siga siendo sobre todo el centro de una amplia sociedad, sobre todo sin fronteras. Qué ánimo, sobre todo la celebración de una verdadera y propia vida social, de ayuda, asistencia y promoción humana. Así es que nacía del altar eucarístico. También hoy la Eucaristía educa al diálogo, al servicio, y debe traducirse en una vida social que invita a la comunión de los bienes y a paliar la caridad de nuevas iniciativas. Eso lo dijo el Padre Jesús Castellanos Cervera. Así es que nosotros tenemos que ir viendo cómo compartir lo que somos y lo que tenemos. Consecuencias pastorales, que la misa no termina con la bendición, de la comunión a la misión, servicio y ministerios, como aplicación de la Eucaristía, aparecida en su número 162 al 163 y el número 202. Formas de comunión y de bienes, aparecida número 100. Así es que no se les olvide que lo primero es comulgar la palabra de Dios. Segundo, comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tercero, comulgar el amor de Dios con los pobres, con los enfermos. Compartir lo que tenemos y somos en sus necesidades. Por eso es un don y una respuesta la Eucaristía. Sobre todo, la Iglesia se despierta en las almas, así como María participa de este ministerio del sacerdocio mariano, que es para todos en la Iglesia, pues también está este servicio petrino, ¿no? Para bien de la Iglesia y de la comunidad. Por eso, en el descubrimiento del perfil mariano, después de siglos en el que se ha profundizado la dimensión objetiva de la Iglesia, el aspecto institucional, sacramental, ministerial, aquello que Dios obra, es opere operator, ¿no? Hoy viene de relieve mayormente también la dimensión subjetiva, el aspecto carismático y esencial y vital, nuestra respuesta. Por eso el Papa Juan Pablo II, junto con otras personas en su pensamiento, junto al perfil mariano de la Iglesia, es necesario dar relieve al perfil mariano. El sí de la fe, el sí del amor. Eso es muy importante, ya que Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, hacía también este descubrimiento en el perfil mariano. Las tres comuniones de lo que ha hablado. Ahora lo descubro, quién lo ha dicho, para poderlo poner en práctica en la espiritualidad, sobre todo de la unidad, de la comunión. Y dice Chiara, la primera comunión es de la palabra viva, como lo hemos mencionado, la palabra de Dios, la Eucaristía traducida en vida, en la vivencia cotidiana, y el hermano acogido como don de Dios y yo para él. Así es que esta tercera parte es la que nos falta mucho en la vida diaria, en la vida de nuestra comunidad, de las parroquias, de los decanatos, de nuestra diócesis. El hermano acogido como don de Dios y yo para él. Aquí está esa dimensión social de la Eucaristía, la Iglesia y la sociedad. Un salto de calidad
aquello que se ha dado por Dios se realiza concretamente y se vuelve operante en el espacio y en el tiempo por el misterio escondido de la visibilidad de Jesús, del reino. El amor de hoy rechaza a la Iglesia, a lo mejor institucional, pero tiene un hambre, sobre todo angustiante, de la Iglesia mariana. Así es que aquí es donde está nuestro trabajo de esta Iglesia mariana. Y terminamos con esta oración a San José Sánchez del Río y sobre todo con la oración del Padre Nuestro y del Ave María. Decimos todos la oración a San José Sánchez del Río. Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio a San José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del universo, concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como Él, fuerte en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas tardes. ¡Ánimo!